la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado. Con él conversaremos durante todo el programa, toda vez que hay varios temas pendientes. Señor fiscal, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, doña Janet, por la invitación y por este espacio para poder hacer un conversatorio y sobre todo informar a la ciudadanía cómo estamos actuando en la Fiscalía General. Tenemos distintos temas coyunturales, señor fiscal. Quisiera empezar por el tema que más noticias hemos tenido en los últimos días, y es sobre la vinculación del expresidente Rafael Correa a el caso de intento de secuestro de Fernando Balda. Usted ha acusado en este caso a él y a otras personas, Pablo Romero, por ejemplo, también secretario de Inteligencia, a los dos policías que viajaron a Colombia para perpetrar ya el hecho. ¿Qué nos puede contar sobre el estado actual de ese caso? En este caso nosotros actualmente hemos terminado la etapa intermedia, es decir, la etapa de evaluación y preparatoria del juicio, como se conoce en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, es una etapa en donde el juez de garantías penales hace una verificación de toda la investigación que realizó la Fiscalía y sobre todo si es que cumplió con el debido proceso, es decir, se respetaron los derechos humanos, las garantías básicas del debido proceso, es decir, hace un control el juzgador para establecer si es que en efecto los sujetos procesales hemos respetado todas las garantías que la Constitución de la República en el artículo 76 garantiza. Consecuentemente, una vez que se hizo ya esta verificación por parte de la señora jueza, declaró la validez de todos los actos de investigación realizados por parte de la Fiscalía y continuamos en la audiencia y presentamos el dictamen fiscal correspondiente. En este caso, obviamente, una vez que dentro de la investigación, que fue una investigación, porque es un caso del año 2012 en donde sucedieron los hechos y que lógicamente el proceso penal se inició en el año 2018, es decir, transcurrieron alrededor de 6 años sin que se haya dado una justicia oportuna, es decir, una tutela efectiva. Consecuentemente, una vez que la Fiscalía pudo hacer la investigación con todos los elementos de convicción, especialmente las asistencias penales internacionales que se remitieron desde Colombia, esa información sirvió precisamente para que podamos tomar una decisión y sobre todo se pueda también, dentro del marco de la investigación que se realizó aquí en el Ecuador, el poder contar con esos elementos de convicción que nos exige el Código Orgánico Integral Penal, porque el Código Orgánico nos dice taxativamente de que deben existir suficientes elementos de convicción para que el Estado, a través de la Fiscalía General, pueda presentar una acusación en contra de una persona. Y por supuesto, este es un caso que nos ha demandado mucho tiempo porque hemos tenido que hacer una investigación prácticamente desde la Fiscalía General. Entonces, hemos logrado precisamente obtener esos elementos de convicción, también hemos logrado que las personas hagan una cooperación con la justicia y creo que ha sido la decisión que hemos tomado la correcta. ¿Cuáles serían esos elementos de convicción, si usted nos podría poner sobre la mesa algunos para poder entender la dimensión de esta investigación? Bueno, básicamente ha sido elementos documentales o documentos que han sido recabados de las diferentes instituciones, tomando en cuenta que mucha de esta información ha sido desclasificada, por cuanto es información que se encontraba dentro de los organismos de inteligencia y la Ley de Seguridad Pública del Estado exige que toda esta información, cuando está clasificada, no pueda ser de conocimiento público. Consecuentemente, existe un procedimiento legal para poder hacer la desclasificación de este tipo de información que tiene una clasificación de reservada, secreta o secretísima. La reservada dura 5 años, la secreta dura 10 y la secretísima dura 15 años que puede estar clasificada. En esos plazos no puede utilizarse ni puede desclasificarse. Por esa razón es que hemos tenido que hacer el procedimiento de desclasificación de la información y obviamente ese es el tiempo que nos ha determinado más allá del previsto justamente dentro del proceso de investigación por parte de la Fiscalía. ¿Este tipo de documentación qué catalogación tenía? ¿Secreta, secretísima? Bueno, en este caso, por ejemplo, como eran procedimientos de inteligencia, era información que estaba clasificada como secretísima. O sea, 15 años tenía que estar guardada. Esa información, y corríjame si es que yo me equivoco, entre las pruebas más evidentes, más fuertes que hay unas grabaciones en donde se implica directamente al expresidente Correa en la organización
y la orden de realizar este procedimiento, la operación Wilson, que fue denominada para el secuestro de Fernando Balda. ¿Es así? ¿Esa es una de las pruebas más fuertes o usted tiene una mucho más contundente? Bueno, es una de las principales elementos de convicción, igual que fueron anunciados como prueba. En este caso, por ejemplo, esta fue una operación sistemática, es decir, que en el tiempo, ya desde mucho tiempo antes del mismo secuestro, se empezó ya a hacer un seguimiento ilegal, porque no existía ninguna autorización judicial. Porque mire, esto también tiene que quedar muy en claro. El Estado, cuando pretende hacer una investigación a una persona, tiene que contar con todos los requerimientos judiciales, es decir, a ninguna persona el Estado le puede vigilar, le puede seguir, ni tampoco le puede intervenir ningún tipo de comunicaciones, si no es con una orden judicial. En este caso, precisamente, eso no se cumplió jamás, es decir, se hizo el seguimiento al margen de la ley, y eso consta en el expediente, en el proceso investigativo, es decir, que la misma Corte Nacional de Justicia, porque así establece la Ley de Seguridad Pública del Estado, para poder intervenir, vigilar o cualquier tipo de diligencia o medida en contra ciudadana, tiene que contar con la autorización de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Así lo establece la Ley de Seguridad Pública del Estado. Cuando nosotros pedimos la certificación respectiva a la Corte Nacional, esa autorización no existía en ningún proceso de estos, los que acaba usted de mencionar, en el tema Wilson, el tema Guayacán, es decir, que son procesos que fueron presentados ya una vez desclasificados como un elemento de convicción para pronunciarnos de la manera que lo hemos hecho. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en este debido proceso, para poder hacer cualquier tipo de investigación necesitamos la orden judicial, nosotros cometeríamos un delito precisamente al momento en que lo hagamos de una manera arbitraria y rebasando las facultades que la ley otorga a cualquier operador de justicia, sea de la Fiscalía o incluso del sistema especializado de investigación. Ahora, ¿qué implicación tiene, por ejemplo, el hecho de que se haya organizado un secuestro en otro país y en colaboración con agentes de ese país? Este delito ya fue juzgado en Colombia y quienes participaron en este hecho ya incluso pagaron cárcel. Pero digamos, viendo ya el panorama general, ¿cómo se ve este paso que dan las autoridades aquí? Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos que son relevantes. El primero es que una vez que se había presentado una asistencia penal internacional desde Colombia, acá al Ecuador, precisamente para que se hagan las diligencias investigativas por aproximadamente en el año 2013. Una vez que se tuvo conocimiento de esta asistencia penal internacional, la misma no fue despachada ni fue atendida oportunamente, a tal punto que en el mismo proceso apareció de que existieron oficios de anteriores autoridades que se negaron incluso a firmar la asistencia penal internacional para dar contestación a los requerimientos que se hacía desde Colombia. Pero también allá en ese país, las personas que participaron directamente en el cometimiento de este delito fueron juzgados por las autoridades en Colombia. Tenemos 5 personas que fueron ya sentenciadas, que fueron los autores directos, es decir, quienes directamente privaron de la libertad a la víctima, al señor Balda. Entonces, el segundo aspecto que es importante mencionar es que estas personas, una vez que fueron detenidas y fueron procesadas, ellos aceptaron los cargos y lo que hicieron es firmar lo que se conoce los preacuerdos, es decir, aceptan los cargos a cambio de una reducción, una rebaja de la pena. Actualmente las personas ya están sentenciadas y se han realizado todas las gestiones para que desde Colombia nos remitan toda esa información y la misma fue remitida ventajosamente con la debida oportunidad para nosotros poder utilizar también esta información como un elemento de convicción para presentarlo en nuestro juicio acá en el Ecuador. En este sentido, tenemos las siguientes circunstancias. Se le solicitó al señor expresidente de la República, Rafael Correa, que se presente periódicamente ante la justicia aquí en el Ecuador para poder responder ante estas acusaciones. No lo hizo. Se le dictó una orden de prisión preventiva que hasta el momento no ha sido ejecutada y en este momento ya está vinculado directamente al juicio. Pero ¿qué esperanzas tenemos toda vez que si él no viene acá, en este caso del delito de secuestro, no puede ser juzgado en ausencia? Entonces todo me huele a que a pesar de los esfuerzos vamos a quedar en impunidad. Bien, nosotros hemos
hecho todas las gestiones para que, en primer lugar, el exmandatario, él salió fuera del país antes de que se inicie el proceso penal. Y en el transcurso de la investigación, él compareció a todas, o casi todas, mejor dicho, las diligencias que se le había solicitado comparezca. Consecuentemente, cuando nosotros asumimos la Fiscalía General, el expresidente ya estuvo fuera del país. Una vez que nosotros ya tuvimos el caso en proceso de instrucción fiscal, porque inicialmente estaban únicamente formulados cargos los tres exagentes de policía. Entonces, ya una vez que empezamos a investigar y empezamos a evacuar las diligencias, se logran obtener los elementos de convicción, especialmente las cooperaciones eficaces. Y es ahí cuando nosotros tenemos conocimiento de cómo se dieron las órdenes en cadena de mando hacia los policías. Es una información que fue presentándose y produciendo en el transcurso de la investigación. Si no es que esta información se la había producido antes de que exista ni siquiera la misma investigación, sino más bien es dentro del proceso de instrucción fiscal, o sea, el juicio penal que ya se inició en contra de los exagentes, es ahí cuando ellos deciden someterse a un proceso de cooperación eficaz. Pero ahora, ¿cómo hacemos si él está ya, no puede ser juzgado en ausencia? Es decir, todos los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora van a quedar detenidos ahí, a menos de que de alguna manera se lo logre traer, pero no entiendo cómo. Entiendo que hay una alerta roja encendida a través de la Interpol, que hasta el momento no se procesa, pero una vez, digamos, es detenido en Bélgica por esa alerta roja, ¿cómo lo traemos? Tiene que haber una sentencia para que pueda ser extraditado. Eso todo lo estoy citando lo que dice la ley. Ya, vamos a hablar en términos generales, no en un tema específico. Bien. Nosotros actualmente tenemos dentro del debido proceso, porque el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador únicamente permite que se juzgue en ausencia de una persona aquellos delitos que están relacionados con la administración o en contra de la administración pública, es decir, el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito y algunos otros delitos considerados como el genocidio. Entonces, estos delitos, por mandato constitucional, se puede juzgar en ausencia. Los demás tipos penales, es decir, los demás delitos, obviamente, de acuerdo a lo que dice la misma Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, no pueden ser juzgados en ausencia. Sin embargo, de aquello, lo que sí se puede hacer es todas las gestiones necesarias dentro de lo que la ley nos permite, las leyes, los convenios internacionales de extradición. Eso sí, es activar, porque caso contrario nosotros volveríamos a incurrir justamente en lo mismo que hemos cuestionado y es lo que hemos investigado. Es decir, si a una persona se le pretende traer al Ecuador para que responda a la justicia, no le podemos secuestrar. Lo que tenemos que hacer es cumplir lo que dice la ley, es decir, respetar lo que dice el debido proceso, respetar lo que dicen los convenios internacionales de derechos humanos y los convenios de extradición. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ser respetuosos, los operadores de justicia, de lo que nos dice la ley, porque hemos visto en este caso concreto, por ejemplo, que se pretendió justamente traer ante las autoridades de justicia a una persona nada más ni nada menos que cometiendo un delito de secuestro. Claro que sí, pero vuelvo y digo, si él no decide venir al Ecuador, dar la cara y enfrentar la ley, enfrentar su responsabilidad, en este caso todas las pruebas que se han presentado, y no se lo puede juzgar en ausencia, puede ser que eso quede detenido allí. Pero quisiera avanzar en el tema, y usted mencionó hace un momento la cadena de mando, que fue descrita por los policías que participaron directamente en el hecho. Y ahí me sorprende una cosa. ¿Cómo es posible que se haya llegado directamente al expresidente Correa sin pasar, por ejemplo, por el ministro del Interior, el señor José Serrano? Recién ahora se le está, pues entiendo, vinculando al caso o averiguando o tomándole sus versiones frente a lo que pudo haber sucedido en este tema. Pero si hubo una cadena de mando, usted también ya sobreseyó al general Tamayo, que estaba en investigaciones, y al policía Espinosa, y quisiera que me explique por qué. ¿Y por qué recién estamos tomando en cuenta esa cadena de mando? El ministro del Interior tuvo que haber sido una persona que participó directamente en este hecho, toda vez que esos policías estaban a su mando, no directamente al mando del expresidente. Gracias por la pregunta, Janet. Este es un tema que sí se debe aclarar y se debe también mencionar. En primer lugar, una vez que nosotros empezamos a receptar las diferentes versiones de las autoridades que estuvieron al frente de las instituciones, especialmente el exministro coordinador de seguridad
y sobre todo el señor perito que realizó esta experticia que fue clave, es decir, la experticia para establecer cuál fue la cadena de mando. Aquí lo que se logró establecer es una cosa muy importante, es decir, que los agentes no dependían directamente del Ministerio del Interior. Ellos, por el mandato de la ley, es decir, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, los organismos de inteligencia y contrainteligencia estaban dependiendo directamente de la Secretaría de Inteligencia. Entonces, en esa experticia resultó como conclusión de que la cadena de mando fue directa entre los agentes, el secretario de Inteligencia y directamente con el expresidente. Es decir, en este sentido es lo que consta en el proceso, o sea, es lo que procesalmente nosotros hemos podido obtener y que estas investigaciones han determinado, y eso es lo que hemos presentado nosotros en la audiencia como elementos de convicción. Claro, pero hay una llamada telefónica que entiendo también está judicializada, hay una conversación que fue grabada entre el policía Chicaiza y el exministro del Interior, en donde le comunica que todo lo que sucedió y le pide que intervenga de alguna manera para que él no sea vinculado a ningún proceso, para que no sea procesado. Es decir, el exministro tenía conocimiento de este hecho. No sé en ese sentido qué tipo de responsabilidad tendría al conocer el hecho y no haberlo denunciado, no haberlo frenado, no haberlo parado, no sé. Bien, en este sentido lo que nosotros tenemos que decir es algo que es importante. Una cosa son los hechos, es decir, por el secuestro, es decir, por la privación de la libertad de una persona, y otra cosa son hechos que fueron posteriores a ese hecho de privación de la libertad. En consecuencia, esos hechos que fueron posteriores a la privación de la libertad hoy se encuentran ya en una investigación, porque tenemos que concluir en este sentido que la cooperación precisamente que se dio y que se declaró ante los jueces es esa información y la cadena de mando que los mismos agentes produjeron en su testimonio anticipado. Consecuentemente, nosotros lo que hemos hecho es nuestro trabajo lo hemos hecho de manera totalmente técnica y objetiva. Y hemos concluido con incluso los 2 dictámenes abstentivos, precisamente porque de los elementos de convicción nos aparecieron de que ellos tampoco tuvieron conocimiento, así como lo afirmó en su testimonio el cooperador. Por último, y para pasar a otros casos, Pablo Romero también tiene alerta roja, en este momento está detenido en España, pero mismo caso, si no está sentenciado por el caso de secuestro no va a poder ser extraditado. Ahí también tenemos como una traba. Bueno, nosotros hemos igual activado todos los mecanismos de cooperación, se ha enviado toda la información que se ha pedido dentro del debido proceso, hemos coordinado también con las autoridades judiciales de acuerdo a lo que nos han pedido, es decir, a través de la Corte, porque el debido proceso nos dice que la Corte Nacional de Justicia, que es la institución encargada de tramitar todo lo que es materia de extradiciones, una vez que ha obtenido la información que hemos entregado como Fiscalía, ellos pasaron ya al país al que se había requerido para que se siga el debido proceso. Obviamente nosotros en estos casos dependemos muchísimo también ya de la legislación y también de las gestiones que se realicen en ese país por parte de las autoridades españolas, es decir, ya dependemos muchísimo de los plazos, de los tiempos y de la legislación de los países en los que se encuentran estas personas. Vamos a hacer un corte comercial. Enseguida regresamos para hablar de otro tema coyuntural, y es que hoy cumple un año preso el ex vicepresidente Jorge Glas. ¿Qué ha pasado con los otros casos en donde supuestamente era posible vincularlo, como el de peculado, cohecho y también delincuencia organizada? También vamos a hablar sobre 2 proyectos de ley que está presentando el señor fiscal ante la Asamblea Nacional. Precisamente uno de ellos se refiere a la delincuencia organizada. Entiendo que eso le da herramientas mucho más fuertes a las autoridades para poder juzgar estos casos. Ya volvemos. Conversando durante todo este programa con el señor fiscal general de la Nación, Paul Pérez Reina. Señor fiscal, decía hace un momento que hoy hay otro tema coyuntural, y es que hoy cumple un año preso el ex vicepresidente Jorge Glas, quien fue condenado a 5 o 6 años de prisión por asociación ilícita. Pero se tenía pues la esperanza de que en estos años que él tiene que estar preso por ese motivo, puedan ser investigados otros temas en los que teóricamente está involucrado, como por ejemplo el cohecho y el peculado y la delincuencia organizada. ¿Qué ha pasado con esos procesos, muchos de los cuales, entiendo, el ex fiscal Vaca Bancheno los dejó ya encaminados? Bien,
Bueno, no es una información así precisa respecto de los casos que se han dejado muy bien encaminados. Yo más bien le comentaría que los expedientes y los procesos de investigación en algunos casos no se habían despachado casi ninguna diligencia. Y desde que yo asumí las funciones como fiscal general, hemos despachado todas las diligencias en todos los casos que han estado en la unidad de investigaciones previas. Y sobre todo, hemos realizado las asistencias penales internacionales, que como yo le indicaba hace un momento, estas asistencias penales internacionales dependemos muchísimo de los tiempos y las legislaciones internas de cada estado al que se pide la información. Porque la información que nosotros hemos pedido, por ejemplo, en algunas legislaciones, necesariamente tiene que obtenerse órdenes judiciales para que se abran cuentas, para que se aperturen, información financiera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo en este tiempo es atendiendo y despachando todas las diligencias en todos los casos que se encuentran actualmente en investigación. Y me voy a concretar un poco en el caso que usted mencionó, Janet. Mire, en la sentencia, cuando se declara la culpabilidad de todas las personas involucradas, se ordena precisamente que se hagan investigaciones de otros delitos que se habían identificado en el transcurso y desarrollo de la audiencia de juicio. Uno de esos casos fue el tema del delito de concusión, en el cual actualmente ya se encuentra sentenciado el excontralor. Es una de las primeras audiencias que nosotros tuvimos que enfrentar precisamente para que no se quede en la impunidad ningún caso. Pero también hay que mencionar que en este caso de asociación ilícita por el cual fue sentenciado el ex vicepresidente, en ese caso, por ejemplo, las únicas personas que tenían fuero era el señor ex vicepresidente. Sí, era el único funcionario que tenía fuero de Corte Nacional. Pero como existía, la asociación ilícita es para cometer delitos. Entonces, las demás personas que estaban asociadas ilícitamente, ellos, por ejemplo, actualmente se encuentran en diferentes investigaciones y en diferentes etapas de proceso. Por ejemplo, hay casos que están en investigación previa, pero hay otros casos que ya están en etapas de evaluación y preparatoria de juicio, en donde los fiscales tendrán que presentar las acusaciones respectivas porque son personas que no ostentaron fuero, o sea, que no tenían fuero de Corte Nacional. Y hay otros casos que incluso están en etapa de juicio. El tío de Glass. Son 5.8 millones de dólares. Ese caso está ya con todas las pruebas sobre la mesa, pero ¿por qué no avanza y por qué no avanza hacia la vinculación del ex vicepresidente Glass, toda vez que ya se sabe que él, este señor Rivera, habría pedido esas coimas pues gracias a la vinculación familiar que tenía con el ex vicepresidente y de lo que se sabe presuntamente fue en beneficio también de él? Bien. Bueno, ese es un caso que se encuentra en investigación previa, pero yo sí quisiera decir algo. Precisamente estos casos que estamos nosotros identificando, todos estos casos dependen muchísimo de las asistencias penales internacionales, que insisto, si la Fiscalía, nosotros en esta administración, hemos enviado las asistencias penales a todos los países que hemos identificado que pueden darnos la información respectiva. Pero insisto, hemos atendido estas diligencias, se han despachado en todos los casos. El problema que tenemos actualmente es que los países que han sido requeridos tienen que enviarnos la información y dependemos muchísimo de las instancias y las autoridades centrales de esos países. Pero ¿no tiene usted ya todos los elementos de juicio para poder iniciar un proceso por cohecho, por ejemplo, en este caso? Mire, es que el delito de cohecho, y yo sí quisiera precisar algo, el delito de cohecho es un delito que es entre dos personas, es decir, un funcionario público y una persona que no ostenta la calidad de funcionario público. Mire, dentro de lo que son los acuerdos de cooperación eficaz, y uno de los temas centrales, que esto lo hemos coordinado incluso con las autoridades del Ministerio Público Federal de Brasil, es precisamente porque aquí opera el principio non bis in idem, es decir, una persona que ha cooperado con la justicia ecuatoriana y que sobre todo ya ha sido juzgado en otro país por estos mismos hechos, no puede volverse a juzgar nuevamente en los otros países. Porque aquí en este caso también las autoridades brasileñas están conscientes de que como Estado nosotros incurriríamos en la violación del principio non bis in idem, es decir, que a ninguna persona se le puede juzgar dos veces por un mismo hecho. ¿Sí? Entonces hay funcionarios que no necesariamente son del Estado, pero que ya han sido juzgados en otros países como Brasil. En Brasil han sido juzgados la gran mayoría de funcionarios que trabajaron en la empresa, es decir, ellos ya fueron procesados y han sido sometidos dentro del debido proceso. Y lógicamente acá en el Ecuador nosotros tenemos que recibir la información y para recibir la información nos han exigido que se respete el principio non bis in idem. Pero el tiempo pasa y tenemos este tiempo que él está
detenido el ex vicepresidente, y le quiero preguntar también esto, en unas condiciones privilegiadas, y también quiero saber por qué. ¿Qué corona tiene? ¿Por qué tiene que estar en situaciones privilegiadas si hay otros también ahí privados de la libertad que merecerían el mismo tratamiento? Que han cometido delitos muchísimo menores, que le han hecho muchísimo menos daño a la sociedad y al país, y sin embargo viven en unas condiciones infrahumanas. En cambio, el exvicepresidente tiene unas condiciones que son envidiables, y yo quiero saber por qué. Ya. Bueno, esa pregunta yo más bien quisiera que usted la pueda dirigir directamente a las autoridades que ejercen la rectoría en materia de rehabilitación social, porque nosotros con Fiscalía somos la institución que tiene la dirección de la investigación, pero todo lo que es el sistema de rehabilitación en personas adultas en conflictos con la ley, conforme lo establece la misma ley, el Código Orgánico Integral Penal, eso ya depende de una institución que obviamente ya se ordenó era el Ministerio de Justicia, y que hoy está a cargo el Ministerio del Interior. Vamos a pasar a otro caso porque se nos va el tiempo, y es el caso de Bernal, el exfuncionario encargado de toda la reconstrucción de Manabí. Ahí también ya se comprobó que hubo que recibió una coima a través de una empresa privada que fue quien le hizo los depósitos a esta persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza ese caso? Ya, mire, nosotros por ejemplo en este tema, adicionalmente el informe con indicio de responsabilidad penal, tenemos que hacer la receptación y todas las declaraciones de los auditores de la Contraloría, y sobre todo tenemos que hacer los peritajes para establecer cuál ha sido el monto real del perjuicio. Cuando nosotros obtenemos esos elementos de convicción, inmediatamente ya podemos hacer la imputación o la formulación de cargos. Entonces, en términos generales, lo que nosotros hemos realizado en todos los casos que hemos identificado en la unidad de investigaciones es realizar los peritajes contables especialmente y las asistencias penales internacionales. Eso es un poco lo que a nosotros nos ha detenido en algunos casos, porque sin esa información no podríamos tener el suficiente acervo de elementos de convicción para poder ir con un juicio totalmente concreto y sobre todo con los suficientes elementos de convicción como nos exige la ley. En este consecuentemente, en este caso nosotros ya hemos dispuesto las diligencias periciales especialmente, y el sistema, es decir, la Fiscalía, nosotros no contamos con peritos públicos que realicen este tipo de trabajo. Nosotros dependemos mucho en este sentido de peritos de otras instituciones si es que los tienen, o caso contrario tenemos que buscar peritos en el sistema pericial integral que pueden ser peritos privados para que puedan hacer estas diligencias, pero obviamente eso implica el pago de un honorario. ¿Y no tienen el dinero? No, el dinero existe, pero tenemos que tomar el procedimiento debido, es decir, hacer un sorteo de un perito. El perito, una vez que ya es sorteado, es designado por parte del fiscal y obviamente tiene que hacerse el trámite administrativo para que se cancelen los recursos económicos que cuesta un peritaje. En este caso le voy a comentar un rumor que me comentaron, que me preocupa, y quisiera recoger su opinión, y también la decisión que usted mismo tomó de vincular al ex vicepresidente Jorge Glass en este caso, porque él era el rector de los sectores estratégicos y la coima que se recibe en este caso tiene que ver con la construcción de la hidroeléctrica o del proyecto Daule-Vinces. Entonces allí también hay una vinculación que se espera hacia el ex vicepresidente Jorge Glass con el tema de las coimas de Odebrecht. Es decir, si no es por el tío Rivera, entonces existe también estos otros elementos. Y el rumor que me llegó es que este caso va lento, porque la empresa que coimó a Bernal tiene mucho que ver con un alto funcionario de este gobierno actual y que estaría como deteniendo el caso. Mire, yo creo que ese en realidad, como usted lo acaba de decir, es un rumor falso, porque aquí nosotros no estamos dispuestos a tolerar ningún acto de corrupción y peor un acto de impunidad. Lo que sí nosotros hemos realizado es ese trabajo que necesitamos, pero con todas las diligencias que deben practicarse para reunir ese acervo de elementos de convicción. Porque caso contrario, mire, ¿qué es lo que se ha dicho, por ejemplo, en una de las audiencias que hemos pasado? Que la Fiscalía no cuenta con un solo elemento de convicción, que la Fiscalía no tiene un solo elemento de prueba. Entonces, eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una audiencia, precisamente puede hacer eco en un juzgador, posiblemente puede hacer eco en un juzgador,
y se le puede asimilar como algo, o se lo puede aceptar como algo cierto. Y lógicamente lo que nosotros no queremos es arriesgar ningún caso y que más bien todos los casos estén bien sustentados para efectos de que tengan los jueces los suficientes elementos de convicción y puedan tomar una decisión absolutamente justa. Señor fiscal, estamos fuera de tiempo, pero quisiera, usted está presentando 2 proyectos de ley ante la Asamblea Nacional y uno tiene mucho que ver con todos estos delitos y es sobre la delincuencia organizada. Mi pregunta puntual, revisé el proyecto y veo que simplemente hay precisiones, algunos artículos en donde se precisa determinadas cosas sobre delitos que ya están en el COIP. ¿Cuál es el elemento diferenciador y qué tipo de herramienta le va a dar el proyecto que usted está presentando para poder juzgar mucho más diligentemente y efectivamente la delincuencia organizada? Perfecto. Bueno, uno de los aspectos fundamentales que tiene el proyecto de ley contra el crimen organizado es la estructuración interinstitucional entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y sobre todo de los órganos jurisdiccionales. ¿Eso no hay ahora en el COIP? Eso no existe por una razón, porque no tenemos una jurisdicción nacional. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Mire, la Fiscalía ya crea una unidad contra el crimen organizado. La Policía Nacional tiene unidades especializadas que trabajan, pero no tiene una específica para trabajar en este combate preciso y especializado que es el crimen organizado. Y sobre todo, que a través de la creación de los jueces nacionales, lo que nosotros vamos a realizar es, primero, evitar que las autoridades locales de frontera tengan el riesgo que actualmente existe. ¿Por qué? Porque imagínense que las autoridades locales que actualmente están conociendo los procesos penales de los últimos acontecimientos por delincuencia organizada y terrorismo, están prácticamente viviendo en las ciudades en donde estas estructuras criminales han venido operando todo el tiempo. Es decir, el grado de inseguridad que existe para esas autoridades es altísimo. Entonces nosotros no podemos exponer a las autoridades locales para que, estando casi al frente del crimen organizado, viviendo casi al frente del crimen organizado, o sea, tenga algún tipo de injerencia, y lógicamente lo que nosotros buscamos es blindar a las autoridades a través de la creación de los jueces nacionales. Porque acá, en cambio, en la capital de la República, porque el proyecto abarca 3 sedes nacionales, de Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, los procesos que van a perseguirse o que van a iniciarse y que van a investigarse en contra de estas estructuras criminales van a realizarse en estas 3 ciudades y sobre todo que existe la jurisdicción nacional. Es decir, cualquiera de las autoridades que conozca la investigación por un pedido, por ejemplo, para limitar los derechos, qué sé yo, al secreto de las comunicaciones o a la misma privacidad de las personas que son investigadas, se pueden otorgar desde el juez nacional. Perfecto, quisiera quedarme ahí solo con ese abreboca porque creo que esto merece un estudio mucho más profundo. El noticiero de 24 horas seguramente ya analizará mucho más a fondo ese proyecto. Tiene otro también sobre personas desaparecidas, que no sé si también brevemente nos puede decir cuál es el elemento diferenciador y que ayudaría principalmente a prevenir, porque lo que no queremos es trabajar sobre los que ya desaparecen y se mueren o nunca más aparecen, sino cómo logramos que la gente no desaparezca. Y si podemos mencionar algo sobre el caso Espinel, que pues entiendo que ha avanzado ya bastante. Muy bien. Bueno, el tema de la Ley Orgánica de Actuación para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, lo que hace básicamente es primero crear la ley orgánica, así la ley desde donde partimos todas las instituciones, y sobre todo que la ley crea un sistema nacional de localización y búsqueda de personas desaparecidas, y también crea un comité técnico. Es decir, ya el comité técnico es el espacio en donde ya las instituciones de la Policía Nacional, de la Fiscalía General y sobre todo el Servicio de Medicina Legal hacen el trabajo coordinado y sobre todo cumpliendo con normativas que van a tener que crear también después. Es decir, perdón, estas instituciones lo que no tienen actualmente es una normativa a través de un manual de procedimientos investigativos, por ejemplo. Esta normativa lo que busca es crear estos espacios, articular interinstitucionalmente y sobre todo crear todo lo relacionado a la identificación, a la búsqueda, localización y coordinación con los familiares de personas desaparecidas. Eso es lo que básicamente se busca, ¿no? Es decir, se lograría mucho más rapidez en la ubicación de una persona. Mire, por ejemplo, como a manera de ejemplo, ¿no? Mire,
Nosotros en los cementerios actualmente no tenemos una norma que disponga que exista la identificación o la toma de muestras o huellas decadactilares de personas que no han sido identificadas y que posiblemente puedan ser enterradas en estos cementerios. Entonces, lo que nosotros vamos a través de la ley es a coordinar, por ley se exige entonces a todas las instituciones públicas o privadas para que hagan el procedimiento respectivo para lograr la obtención de las muestras de las personas que hayan fallecido y que no hayan sido identificadas. Y con esa información hacer una base de datos completa y poder tener posteriormente la ubicación de estas personas. Se me terminó el tiempo. El caso Espinel solamente va viento en popa, solo cuénteme eso. Sí, precisamente. Está nuevamente preso el señor Espinel, se revirtió esta sustitución de medidas cautelares, está preso y va avanzando ese proceso en contra de él. Así es, va avanzando el proceso y hasta donde me ha informado, la fiscal que está llevando el caso se ha dictado el respectivo autorizamiento a juicio. Perfecto. Gracias, señor fiscal general del Estado, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a un nuevo corte comercial, pero yo me despido aquí de una vez. Que tengan un buen día.